presenta Capacidades al Límite, un espacio educativo donde un grupo de profesionales darán lo mejor de sí para orientarle en los temas concernientes a la discapacidad, inclusión, accesibilidad, salud mental y física. Conversaremos con un personaje destacado de nuestra sociedad, más el acontecer nacional e internacional. Desde ahora, disfrute y aprenda de Capacidades al Límite. Buenos días, Santiago, Ciudad Corazón. Buenos días, Ana, José, Nilson en los controles. Al doctor Omar José Reyes Ortega, nuestro invitado en el día de hoy, quien nos acompaña en este programa. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de Capacidades al Límite, su programa de cada sábado. Adelante, Anita. Buenos días, Santiago. Buenos días aquí en cabina, Nilson, el doctor Omar, José. Sean todos bienvenidos a una entrega más de su programa Capacidades al Límite. Y yo cuando te escuchaba, Ramón, me reía cuando tú decías Omar José Reyes Ortega. Así que, Omar, si te están buscando, ya te van a encontrar. Solo faltó dar el número de cédula. Ya lo saben. Bueno, señores, y como siempre tenemos un amplio contenido. El día de hoy vamos a hablar de nutrición con nuestro médico nutriólogo Omar Reyes, pero primero vamos a nuestra sección de informaciones generales. Adelante, José. Muy buenos días para todos mis compañeros en cabina. Omar, buenos días, mi nutriólogo de cabecera, mi amigo Ana, Ramón, Nilson. Señores, vamos inmediatamente con las... antes de todo, recuerden que estamos en Facebook de manera directa y en diferido en YouTube. Pueden buscarnos ahí como Secachi Santiago. Señores, no sé qué vamos a hacer con los apagones. Ya esto es un tema que creíamos que se estaba superando, porque al principio de que entró el gobierno de Luis Abinader, la energía estaba más o menos estable. Pero, señores, en mi casa, por ejemplo, anoche se fue la luz por espacio casi de 2 horas en la noche, y luego en la madrugada también se fue como por 1 hora, y eso que uno no pasa el día ya, que sabe cuántas veces en el día se va. Eso sumado a la falta de agua, principalmente en Santiago, es increíble. El gobierno tiene que ponerle carta al asunto. Yo lo que tengo una duda, no sé, no entiendo, porque he estado viendo que el gobierno le va a vender energía a Puerto Rico. Pero eso está hace mucho. Pero que de dónde la van a sacar la energía, porque si no hay para darnos a nosotros, ¿cómo es que le van a vender energía a Puerto Rico? Debió ser un chiste del gobierno. No es un chiste. Estaban hablando que ya los cables de qué sé yo qué, que submarinos, que ya están. Yo no entiendo. Quizás el presidente lo dijo riéndose y tú no lo notaste. No, no sé. No entendí. Por otro lado, señores, el dólar la semana pasada llegó al tope de los 64. Inmediatamente la Junta Monetaria se reunió y tomaron ciertas medidas que yo la veo bien. Por ejemplo, toda transacción que pase de $10,000 va a tener que ser autorizada por una plataforma online que tiene el Banco Central. Y todos movimientos, transacciones, compras, todo debe pasar por esa plataforma primero. Porque aquí ya esto es un relajo, ya tú vas a comprar un apartamento y te hablan en dólares, te hablan un vehículo, te da $30,000, $20,000. O sea, la moneda nuestra no es el dólar, es el peso. No solo los apartamentos, no solo los vehículos, tú hasta un perfume que vaya a comprar en una tienda de aquí en una plaza te hablan en dólares. No, eso es increíble, pero se está tomando ya supuestamente medidas con eso. Señores, por otro lado, volviendo a la salud mental, porque esto entra en la salud mental también. Una mujer le cantaron 3 meses de prisión preventiva en San Francisco de Macorís por abusar sexualmente de un niño de 6 años. Wow.
Yo de verdad no sé qué Pero está pasando. recientemente escuché también que condenaron a una persona por abusar también de un familiar. Creo que también tenía 5 años. La condenaron a 10 años. No sé qué es lo que está pasando realmente con la sociedad. Y ojalá aquí voy a reconocer el esfuerzo y las palabras de alguien con quien quizás no comparto mucho su criterio, su forma de ser, su forma de actuar, pero sí tengo que reconocer que el empresario Santiago Matías ha abogado bastante por la salud mental. De hecho, creo que ya alguien le donó un terreno en San Pedro para construir un hospital para la salud mental, para mal, pues no sé si Santiago será un mal necesario en esta sociedad, pero por lo menos, señores, hay que reconocerle que está haciendo lo que otros funcionarios que pudiesen hacerlo porque tienen los medios y los recursos para eso, no lo hacen. Y el abogado mucho en estos días ha aprovechado su proyecto de la famosa casa para promover la atención que requiere la salud mental. Y de los beneficios del reality, que por cierto fue muy exitoso y el entretenimiento de muchos. Yo mismo ayer no encontraba qué ver en YouTube. Sí, realmente. Ya tú sabes, estaba Nilson, perdido. Ya tú sabes que me tenían de castigo un mes sin ver noticias. Nilson, en mi defensa debo decir que la primera que estaba al día con todo era ella. Y que tú querías que hiciera. Si yo vivo en esa casa también. Santiago incluso dijo que iba a donar de las ganancias $100,000 para empezar el proyecto y puso su equipo de trabajo, psicólogo y psiquiatra que tiene la plataforma, a trabajar duro con eso. Y se reunieron con el presidente le prometió hacer la obra. Y la doctora Ichis, que es la psicóloga de cabecera de la empresa. La psiquiatra de cabecera. Ella no le gusta que le digan psicóloga. Bueno, es un tema. Tiene su eguito un poquito elevado, Ichis. Pero ella ha abogado bastante. Yo la admiro bastante. Me encanta su criterio, pero tiene un ego un poco elevado. Ella ha abogado mucho por eso. Sí. Bien, el hecho de la señora esta que agredió sexualmente a este niño, el hecho ocurrió en Los Espinolas de San Francisco de Macorís. El niño tuvo que ser internado, duró una semana interno, claro, por los daños que sufrió después de esta situación. Bueno, por otro lado, señores, la policía supuestamente en un supuesto intercambio de disparos mataron 5 personas, entre ellos 2 personas que la comunidad está reverde con eso porque eran muchachos muy serios, principalmente un peluquero que tenía su peluquería ahí. Y yo le voy a hacer una pregunta, señores. Si ustedes están en un sitio y hay un tiroteo, ¿qué es lo primero que ustedes hacen? Salir corriendo del área porque hay un tiroteo. Claro. Ellos alegaban que le dispararon porque él corrió. O sea, él tenía que quedarse ahí a que lo mataran. Eso es puro instinto de supervivencia. Claro. Es una reacción natural. Eso es algo que yo no entiendo. Cómo es que se manejan a veces la policía y siempre hablando de unos supuestos intercambios de disparos que al final no son. Pero leí anoche que habían suspendido a estas personas y que lo habían puesto bajo investigación. Fueron suspendidos y Farideh Raful dice que no habrá impunidad la pobre con el caso. Ella dice que no, que eso se va a llegar hasta las últimas consecuencias. Sí, el mismo discurso, pues el discurso viejo de las últimas consecuencias. Al final lo que hacen es que lo ponen en otro pueblo. Sí. Sí. Eso es lo lamentable, que lo mandan a otro pueblo. Hay policías aquí que se creen que porque son policías están por encima de todo el mundo y que tienen un poder y matan a cualquiera y le hablan feísimo a cualquiera y ofrecen galletas y de todo porque ellos, imagínate, ellos son los reyes. Vamos a ver qué pasa. El caso está ya procesándose. Vamos a ver qué pasa con eso.
Bien, señores, hasta aquí informaciones generales. Vamos a la primera pausa. Usted está escuchando Capacidades al Límite. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Hola, soy el Dr. Omar Reyes, médico nutriólogo clínico con maestría en nutrición clínica pediátrica. Si te preguntas cuál es la importancia de acudir al médico nutriólogo, ahora te lo aclaro. Para los niños es importante, ya que de una buena nutrición dependerá un adecuado crecimiento y desarrollo de los mismos. Para los adultos es importante para mantener un adecuado estado de salud. Ahí entro yo, proporcionándote un plan de alimentación adecuado a tus requerimientos y necesidades individuales, a través de los cuales podemos mejorar y ayudar a controlar diferentes tipos de enfermedades, como son la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, el cáncer, entre muchos otros más. Estoy aquí para ayudarte a mantener un estilo de vida saludable. En CECAPSI estamos para servirte. Ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Este es el momento de nuestro tema central. Seguimos con más de su programa Capacidades al Límite y vamos de inmediato a nuestro tema central del día de hoy. Como dijimos al inicio, hoy está con nosotros el doctor Omar Reyes. Omar es parte del equipo de profesionales del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento de CECAPSI. Decir que Omar es médico nutriólogo con una maestría en nutrición clínica pediátrica. Y hoy precisamente nos va a hablar de la nutrición y cómo reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Bienvenido, Omar. Muchas gracias. Ni decir que yo me siento ya parte de la casa. Nilson, José, Ramón, usted, Ana. Tú eres parte de la casa. Sí, yo me siento cómodo. Claro. No, bienvenido, doctor. Y de inmediato, doctor, para ese público que siempre está ahí escuchándonos, ¿qué se entiende por enfermedades cardiovasculares? Las enfermedades cardiovasculares son las que afectan, valga la redundancia, el sistema cardiovascular, dígase, corazón y venas y arterias. Entonces, cuando hay alguna afectación tipo infarto, placas o un derrame, que es un accidente cerebrovascular, pues esas son las enfermedades del sistema cardiovascular. ¿Y qué relación hay, doctor, entre lo que yo como o la nutrición y esas enfermedades? Hay una relación directa. ¿Por qué? Porque dependiendo de la alimentación, también de la actividad física, pero sobre todo de la alimentación, pues se van a exacerbar o se van a reducir esas enfermedades. Ejemplo, si yo soy una persona que come mucha comida chatarra, pues están llenas de grasas trans, grasas saturadas, muchas azúcares refinadas, muchos carbohidratos simples. Entonces esto lo que va a hacer es que con el tiempo va a dar rigidez a las arterias y a las venas, y además de eso crear placas. Entonces esto va a comprometer mucho lo que es el sistema cardiovascular y se va a ver afectado y crear enfermedades. Entonces, Omar, bueno, sí, continúa. ¿Por qué es importante la dieta para controlar esos niveles de colesterol y eso, que son lo que al final lo que terminan desencadenando esas enfermedades? Exacto. Son importantes porque, por ejemplo, cuando hay un consumo excesivo de grasas saturadas, o que son las grasas animales, uno siempre dice, es bueno comerlo, pero no excedernos, ¿verdad? Entonces, cuando hay un exceso de esas y de las grasas trans,
lo que comienzan a ver es placas. Las placas en las arterias lo que hacen es taponamientos y esos taponamientos reducen el flujo de sangre. Ahí comienza el aumento de la presión arterial, ahí comienzan los trombos a desprenderse y ahí te puede dar un infarto, te puede dar un derrame y así por el estilo. Así que llevando una alimentación equilibrada y saludable, se evita que se forme eso. Ya si llega a un punto que está formado y es una condición severa, pues ya ahí viene la intervención quirúrgica, la medicación y así por demás. Tú sabes, Omar, que a veces vemos casos de personas que llevan una dieta muy estricta y vemos después como resultado que esa persona le dio un infarto o que la tuvieron que internar por anemia. Y esa persona quizá está sobrepeso, tiene alguna condición, alguna enfermedad cardiovascular y por eso llevó la dieta. Y cuando van directamente al médico, la enfermedad se ha agravado más. ¿A qué se debe eso muchas veces en los pacientes? Porque quizás muchos de ellos no llevan una dieta con un nutriólogo, pero quiero saber, porque sí he visto casos de personas que han llevado dietas muy estrictas y resulta que ha sido para empeorar su condición. Eso puede ser, en la mayoría de las veces, la relación de que estricto no significa bien. Si, por ejemplo, el cardiólogo, que estoy seguro que un cardiólogo siempre te va a referir donde un nutriólogo, donde un endocrinólogo, muchas veces el paciente, ya sea por posibilidades, por vagancia también, porque hay que ser sincero. En la parte pública también hay excelentes nutriólogos que te atienden perfectamente y aunque tal vez no sea tan llevadero como cuando tú vas a la consulta privada por la cuestión de la consistencia, que muchas veces te toca un nutriólogo una semana y otra, pero siempre te van a dar las guías. Por ejemplo, cuando esas personas inician a mejorar de manera estricta sus dietas, por ejemplo, tal vez lo hacen teniendo ciertas carencias en donde realmente necesitan subir esos nutrientes. Entonces, muchas veces por eso, aunque lo hacen de una manera súper enfocada, que solo comen que, vamos a decir, guineíto con huevo. Entonces dejan muy por de lado las carnes rojas, los pescados y así por el estilo. Entonces tienden a comer menos de lo que deberían y el cuerpo crea carencias. Entonces por eso muchas veces las enfermedades empeoran. Doctor, son dos preguntas en una. Sí. La primera es, ¿a qué edad se debería comenzar a cuidar de la alimentación para prevenir las enfermedades que tienen que ver con la nutrición? ¿Y cuáles son los principales factores de riesgo dietético que contribuyen a las enfermedades del corazón? La edad inicial es en la alimentación complementaria, porque si a un niño cuando a los 6 meses ya tú le estás introduciendo alimentos, comienzas a darle cosas que no le convienen, por ejemplo, tú comienzas a darle, vamos a decir, pan y galleta. Un niño de 6 meses lo que debería de comer es sin sal hasta el año al menos, vegetales, las carnes hervidas o a la parrilla, a la plancha, pero bien cocidas y sin sazones, porque solamente queremos de ahí el poquito de grasa y la proteína. Eso es lo que queremos. De los vegetales queremos que se acostumbre por las vitaminas que tienen y la fibra. Entonces, se inicia desde la alimentación complementaria y tratar de mantener eso en el crecimiento. Porque si un niño no comienza a comer adecuadamente desde el principio, pues al final lo que vamos a tener es un niño que sea, en palabras llanas, mañoso. O sea, y la otra parte que me decía era que cuáles eran esos alimentos. El exceso de sal, porque da mucha rigidez. El sodio se necesita, la sal es sodio. El sodio se necesita para estar equilibrado en el cuerpo. Pero cuando hay un exceso, pues esto va a comprometer la salud cardiovascular porque da rigidez a las arterias. Entonces, cuando hay rigidez, las arterias no se expanden adecuadamente y el flujo de sangre disminuye y ahí viene la hipertensión, además de que daña los riñones y muchas otras cosas. Omar, he escuchado siempre que las carnes blancas son las que son favorables al cuerpo. He escuchado que las carnes rojas al final hacen mucho daño. Y el consumo de la sal. Háblame de eso. En el caso de la carne roja, la moderación. Yo, por ejemplo, recomiendo 2 veces por semana, que está más que bien, porque tienden a subir lo que es el ácido úrico en sangre. Entonces hay que manejar eso. Las carnes blancas realmente no tienen ninguna contra.
Lo único en contra sería la forma en que se cocinan. Si son fritas, pues te van a hacer daño. Y en el caso de la sal, como anteriormente dije, el problema con el exceso de sodio, porque se necesita, es que da rigidez a las arterias. Entonces eso provoca hipertensión y por ahí se desencadenan otras enfermedades. ¿Lo recomendable es comer bajo de sal o no? En su punto, sal? bajito de sal. Utilizar, a menos que tengas una enfermedad renal o alguna enfermedad que tu médico de cabecera te prohíba, pues sería cocinar con lo necesario. No bajito, pero en su punto. De igual manera la azúcar. Las azúcares refinadas siempre todo médico va a recomendar tratar de evitarlo. Obviamente uno entiende que un jugo un día no hay ningún problema, que un postre de vez en cuando no hay ningún problema, pero tratar de bajar la bollería es difícil, es fácil, muy fácil decirlo, pero es difícil hacerlo, pero dentro de la conciencia trata de no abusar y complementar todo eso con ejercicio para hacer un equilibrio, vamos a decir. ¿Qué tanto daño? Déjame terminar aquí. ¿Qué tanto daño hace la azúcar esta que usan los diabéticos? La stevia. Exacto. ¿Qué tanto daño te puede hacer? ¿O qué tanto te beneficia? ¿O si al final no tiene ninguna consecuencia? El riesgo-beneficio beneficia más que el azúcar refinada, porque para que te termine de hacer daño, tú tendrías que utilizar por 60, 70 años para ver cambios mínimos, a diferencia del azúcar refinada, que si tú te excedes y utilizas muy constantemente, pues ya te puede provocar una prediabetes. Entonces, yo sí las recomiendo. Hay algunas que son mejores, por ejemplo, el monk fruit es un poco más costoso, pero se ha demostrado que no tiene ningún efecto secundario y que se extrae directamente de un fruto. Entonces, esa sería de la que yo más recomiendo. Okay. Pero el beneficio es mayor. Yo tengo dos preguntas. Tú sabes que hay muchas personas que hacen ejercicio frecuentemente y tú dices, o sea, tienen un cuerpo saludable, tienen un peso adecuado y todo lo demás. Y de un momento, o sea, me preocupa mucho eso porque... Bueno, yo no hago ejercicio, pero he visto, eso me ha limitado, porque he visto muchos casos de personas que hacen ejercicio, están todo el tiempo en un gimnasio y de repente, que a fulanito le dio un infarto. Yo, pero ¿cómo? Ser una persona saludable y que hacía ejercicio y que no comía carnes rojas, que no comía esto. O sea, ¿qué pasa con ese tipo de personas si llevan un proceso bien de nutrición y sobre todo estable en cuanto a los ejercicios y demás? Ahí hay dos factores. Hay uno genético que, por ejemplo, en mi caso, papi y mami son hipertensos y diabéticos. Eso yo no me lo puedo quitar de arriba. La predisposición está ahí. Con la alimentación y el ejercicio se reduce el riesgo de padecerlo, pero siempre ese porcentaje genético está ahí en la espalda que te pone la mano y te dice, acuérdate que estoy aquí. Sí. Y da la otra parte, que por ejemplo, una persona, hay muchos, yo siempre pongo el caso de la persona delgada. Las personas delgadas creen que los gorditos están más en riesgo, y es verdad. Pero por esa confianza muchas veces comienzan a comer de una manera desproporcionada. Aunque esto me señala a mí. No, yo no señalé a nadie. Entonces, esos delgados comienzan a comer de una manera desproporcionada y cuando vamos a las analíticas siempre tienen los colesteroles elevadísimos. Tienen una dislipidemia que sorprende. Y tú dices, pero tú haces ejercicio, tú comes relativamente bien, pero vamos a decir que muchas veces no es lo que el paciente nos dice, sino lo que hacen. Porque me pueden decir, yo comí perfecto esta semana, pero piqué algo. Hay que ver cuál fue esa picada, el tipo de alimento. Entonces está un tercer factor que yo no dije. Que en ese momento en que Dios dice, te toca, te toca. Aunque sea una persona saludable, hay mucho, últimamente sobre todo, que se ha asociado mucho a las vacunas. Hay muchos jóvenes que han tenido infartos fulminantes, que no eran pacientes que sufrían del corazón, que sus familiares tampoco, y sencillamente le dio un infarto un día y fallecieron. Con eso, en esa misma línea iba mi otra pregunta con respecto a lo de las personas que comen desordenadas, que tienen un desorden alimenticio, y sobre todo con los niños principalmente.
He visto también casos de niños padeciendo, sin ser algo genético, de diabetes, de enfermedades crónicas, niños adolescentes adolescentes, niños pequeños, adultos muy jovencitos. ¿A qué se debe esto? Porque muchas veces las personas no tienen no es un problema genético. Sé que puede ser por los desorden alimenticio, pero tiene que ver también tiene que ver esto, sí, la mala alimentación en la persona para desarrollar una enfermedad crónica. Sobre todo en la infancia y adolescencia, se asocia directamente enfermedades metabólicas a la alimentación. Metabólica, diabetes e hipertensión. Sobre todo diabetes infantil, porque es un poquito más extraño que hayan enfermedades cardiovasculares, a menos que sean congénitas, que hayan nacido con ellas. Pero se asocian mucho y se puede evidenciar cuando uno pregunta a los padres o qué llevan a la escuela o al colegio, si se le permite llevar a la escuela, en el caso de, y también la nutrición que se está llevando, porque muchos niños no comen en la escuela porque no les gusta lo que hay, entonces se esperan y lo que comen en la casa. Además de que tú le preguntas a ese padre o a esa madre qué comen en la tarde, por ejemplo. Y cuando te dicen, no, que él va y se compra un bizcocho con un refresco, por ejemplo, y se come una papita y ya de cena no tiene hambre, porque se comió la papita y el refresco, entonces ahí se va asociando, va creciendo la cantidad de porquería de comida chatarra y porquerías que va comiendo en el día. Siento que me estás hablando de mi hija pequeña. No, yo estoy hablando en general de la mayoría, pero no es culpa de los padres, porque llega un punto en que se le da dinero y lamentablemente los padres están trabajando el día entero y no se puede ver lo que están comiendo y puede que no lo sepan, pero el niño se come una papita o un refresco y eso asocia mucho que no tengan hambre cuando le toca comer. Omar, en el asunto de la azúcar, yo tengo una duda que siempre he pensado, pero bueno, será lo mismo. Las azúcares que tienen las frutas, como el guineo, el mango, la fructosa, las frutas dulces, ¿verdad? Y la azúcar que utilizamos para endulzar, aunque sabemos que sale de la caña, que es otro, ¿qué similitud tiene y qué tanto daño hace el de las frutas que comemos con la que usamos para endulzar? Hay algo que se llama monosacárido y polisacárido. El azúcar refinada son monosacáridos, o sea, la estructura es más corta. Entonces el cuerpo la utiliza rápido, la utiliza de una vez. Eso mismo pasa con la miel también. Entonces, en el caso de la fructosa, que es la de las frutas, el cuerpo necesita un poco de tiempo para descomponerla, para volverla monosacárido. Entonces la absorción es diferente. Por eso hay frutas que tienen un índice glucémico un poquito más elevado, que esas no se recomiendan tanto. Siempre que yo, por ejemplo, hago un plan, le digo, mira, te conviene comer tal y tal fruta. Y no te conviene tal y tal en caso de que el paciente sea diabético. Entonces la diferencia es esa, el tiempo en que el cuerpo absorbe. La azúcar normal se absorbe muy rápido, al igual que la miel, y la de la fruta, que son polisacáridos, se absorben de una manera un poquito más lenta porque el cuerpo necesita transformarla. Doctor, ¿qué papel juega el colesterol en la dieta y cómo afecta al corazón? El colesterol en la dieta afecta directamente. ¿Por qué? Por el hecho de que a mayor nivel de colesterol y de grasas saturadas y trans que comemos, pues los niveles de colesterol malo suelen aumentar, que ese es el colesterol de baja densidad, el LDL en las analíticas. Entonces ese es el que está asociado directamente a la formación de placas y taponamientos a nivel de las arterias. Entonces la manera es tratar de equilibrarlo, usar poliinsaturados y monoinsaturadas, como son el omega 3, que lo encontramos en sardina. A la gente piensa que es muy difícil tú consumir una cantidad de omega 3 decente en la semana, y no. Solamente tienes que agregar 2 o 3 sardinas en la semana y ya tú lo tienes. O sea, no tiene que ser de salmón, que tiene que ser carísimo. La forma está.
Entonces también consumir monoinsaturadas que vendrían de las nueces, de la almendra, el pistacho, el maní. Entonces la forma está. Tenemos la facilidad porque usted se puede comprar un paquetito de 10 pesos de maní y ya ahí usted cumplió con su grasa monoinsaturada. O sea, eso ayuda a la salud del corazón también mucho y a reducir las grasas malas. ¿Qué de cierto hay en el asunto del cerdo asado y los chicharrones? Que dicen que realmente no es grasa dañina. En exceso no. O sea, si consumimos, esas son las grasas saturadas, la grasa animal. Si consumimos por semana chicharrón una vez, por ejemplo, no le va a hacer daño. O sea, el abuso y la cantidad es el problema. Porque si, por ejemplo, para nosotros que medimos 6 pies y estamos sobre 200, pues tú cometes media libra de chicharrón con batata hervida, no frita, no le va a hacer ningún daño una vez a la semana. El problema viene siendo cuando es chicharrón todos los días o una carne de cerdo que sea muy grasosa o de res, y por eso se prefieren las blancas porque son bien bajas en grasa. Ahí sí comienzan a haber problemas y ya ahí comienza a afectar la nivel. Y si es con casabe. Un día no es nada. Pero no es beneficioso el casabe. Si hablamos de una persona enferma, no es tan beneficioso porque sigue siendo yuca. Exacto. Entonces la yuca tiene almidón, un exceso de almidón, entonces no conviene. Me cayó bien el doctor, habló bien del chicharrón. No, el chicharrón es nuestro. Sí, no, eso es amigable con... Doctor, colesterol, triglicérido, ¿a qué le debo tener más miedo? Yo le diría que el triglicérido, o sea, en lo personal. Hay otros doctores que dicen el colesterol tiene que cuidarlo más. Lo ideal siempre va a ser tenerlo dentro de los límites normales y tratarlo. O sea, paciente que se ve con cualquiera alterado, yo lo mando a su cardiólogo. O sea, porque eso hay que regularlo. Ninguno es bueno tenerlo y más que miedo es respeto para no enfermarse. Dentro de los carbohidratos, Sí, continúa. sí, ¿qué tipo de carbohidrato es el más recomendable para consumir? Siempre van a ser más recomendables lo que tengan mayor cantidad de fibra. O sea, los carbohidratos compuestos, que son los víveres, vamos a decir, los cereales integrales, la avena, los de las frutas, esos son los que nos convienen. ¿Cuáles no nos convienen? Pues los simples, que son el azúcar, la bollería, la harina. Esos se tratan de consumir de manera equilibrada, bajito, dentro de lo posible. Hay un día que se peca y se perdona, pero lo importante es al otro día seguir bien. Yo creo que tú has hablado en otras intervenciones que ha tenido aquí sobre la dieta keto. A mí me gusta en momentos ya cuando estoy bien pasada de libra y cuando tengo mucho tiempo comiendo comida chatarra, me gusta hacer la dieta por un mes, por 2 meses. En realidad, ¿qué tanto daño hace llevar esa dieta? Porque escuché ahorita en una respuesta que le diste a José que las carnes rojas pues hacen más daño que las blancas, y dentro de la dieta keto están las carnes y las carnes rojas. ¿Qué tanto las recomiendas tú? Porque realmente a mí en tiempo pasado la dieta keto me dio muchos resultados. Yo bajé mucho de peso y me gustaría como en un momento volver a hacerla. Y la otra pregunta en esa misma línea, por si las recomiendas, ¿por qué tiempo tú recomiendas hacerla? La dieta cetogénica. Sí, anteriormente creo que lo tratamos en su momento y pienso igual. La dieta cetogénica es muy funcional en cuanto a bajar de peso, puesto que el cuerpo comienza a utilizar grasa y crear cuerpos cetónicos para que el cerebro y el cuerpo lo utilice como energía. El punto de eso es, que creo que también lo mencioné en su momento, tratar de llevarlo con algún profesional. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, aumentamos demasiado los niveles de grasa en vez de los de proteína, lo que vamos a hacer es alterar el equilibrio de los colesteroles. Al fin y al cabo, el colesterol, sobre todo en las mujeres y en los hombres también, pero el cuerpo lo utiliza para crear lo que son los estrógenos. Si no hay, vamos a decir, un control, que por eso también se envía a la ginecóloga, en dado caso al ginecólogo, a las mujeres, porque necesitamos ver que las hormonas
estén controladas, sobre todo el estrógeno, porque las grasas, el estrógeno se forma por grasa, y si hay algún tipo de quiste que responda a estrógeno y hay un aumento de colesterol, pues se ve afectado. Además de eso, si se lleva bien, yo lo recomendaría como estilo de vida. A quien lo pueda llevar, puesto que si es un tipo de alimentación bastante costoso, pues, al menos en nuestro país, porque las carnes son caras, pero se puede llevar perfectamente, siempre que sea de una manera educada, que se hagan controles periódicos para ver que todo se encuentre bien en el cuerpo. Sobre lo de las carnes y la afectación, como dije, siempre se va a preferir carnes blancas y pescados, pero con equilibrio de poner 2 veces por semana, 3 veces por semana carnes rojas, o sea que no afectaría realmente si se está en una dieta cetogénica. Un mensaje final, doctor, para quienes buscan mejorar su salud cardiovascular a través de la alimentación. Creo que el mensaje final sería, se puede llevar una alimentación saludable en este país, sí, perfectamente. Siempre que se pueda elegir alimentos a conciencia. Si, por ejemplo, dentro de los carbohidratos vamos a comer, podemos comer trigo una vez a la semana o 2 veces a la semana, tratar de desayunar con un poquito de avena, pero no una avena como solemos nosotros hacerla, que con leche y bien flojita. No, una avena con leche, pero la vamos a hacer bien gruesa, o sea, que se pueda comer con cuchara para tomar la mayor cantidad de hojuelas posibles, porque al fin y al cabo es la avena, no la leche que vamos a tomar, es un complemento. Dentro de las carnes, se puede comer todo tipo de carnes, siempre tratando de elegir las que tengan menor cantidad de grasa, dentro de lo posible. Si es una persona saludable, pues se puede comer un pollo entero y no hay ningún problema. Si es una persona con algún tipo de padecimiento, vamos a preferir mulo ancho y pechuga porque tienen menos grasa. Las alitas no le convendrían. En el caso de la res, tratar de que sea cortes no muy grasos, y cerdo también. Las legumbres todas son muy buenas. Habichuela, lenteja, garbanzo, todo vale la pena. Y de los vegetales se puede comer absolutamente todo, y recordar que de las hojas no hay límite. Usted se puede comer 2 tazones grandes y no va a haber ninguna afectación. El cuerpo va a absorber las vitaminas y va a desechar lo que queda. Bien, señores, agradecemos al doctor Omar Reyes por su excelente entrevista y por las recomendaciones sobre la salud tan necesarias en este tiempo. Continuamos con su programa Capacidades al Límite. Usted está escuchando Capacidades al Límite. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Estés al tanto de los avances tecnológicos en Capacidades al Límite. Tecnología accesible. Muy buenos días, amigos de Capacidades al Límite. José Gómez con el segmento Tecnología Accesible. Hoy vengo por aquí a mostrarles, o más bien a explicarles, algo muy interesante. Hoy no vengo a mostrar aplicación alguna. Hoy vengo a explicar sobre las actualizaciones de iOS. ¿Por qué? Ustedes van a decir, pero si ya sabemos actualizar nuestro dispositivo, ya sabemos que eso trae novedades nuevas, pero no muchas personas saben entender las numeraciones de las actualizaciones. Ya por ahí se avecina lo que es la iOS 26.0. A decir, ¿por qué de la 18 saltan a la 26? Bueno, me imagino que la empresa quiso adaptarse ya a lo que son los años, y como ya viene por ahí el 2026, me imagino que se están basando en eso para tema de actualizaciones ya como más llamativas o con una publicidad más actualizada, por decirlo así. Bien,
Lo primero que vamos a hacer para explicar esto, lo que quiero que ustedes entiendan, vamos a acceder a ajustes o configuración. Ya todos saben, me imagino, cómo acceder a este apartado de las actualizaciones. Y si no, vamos a explicarlo brevemente. Accedemos a ajustes. Carpeta Gómez, 7 apps. Ajustes. Como siempre he dicho, ajustes o configuración. Vamos a buscar general. Batería. Batch. General. Botón. General. Encabezamiento. Actualización de software. Información. Actualización de software. Actualizaciones automáticas. Sí, botón. Bueno, aquí si queremos actualizar el teléfono de manera automática, recuerden que deben de tener el teléfono conectado a la corriente y a una red Wi-Fi para que esto pueda surgir efecto. Pero yo lo que quiero enfocarme es en esta parte. iOS está actualizado. iOS 18.6.2. iOS 18.6.2. Ahora yo les voy a explicar este concepto de los números. 18. Cuando salió la versión iOS 18.0, recuerden que es una actualización bastante grande. Cuando hablamos de grande en peso es que viene de 5, 6, 7 gigas para nuestro dispositivo, ya sea iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch. Todos los dispositivos que tengan que ver con Apple tienen sus actualizaciones. Ahora vamos a basarnos aquí en el iPhone. Estamos en la 18.6.2. La versión 18 es la principal, la actualización más grande que lanzó Apple hace un año atrás. Durante este año salieron diferentes actualizaciones más, pero medianamente. Cuando me refiero a medianamente, es decir, que vinieron actualizaciones más pequeñas. Pero, ¿cómo más pequeña? Cuando hablamos de iOS 18, ya sabemos que es la principal. Punto 6, es decir, que esto no indica que durante este año del 2024-2025 se han lanzado 6 actualizaciones medianamente grandes. Cuando me refiero a medianamente grandes, que puede pesar 1 GB, 2 GB, 500 MB, 800 MB, en fin. Esta, recordando que la principal viene siempre con funciones nuevas, características nuevas, cambios de la interfaz del dispositivo, también con errores que siempre aparecen, pero siempre vienen mejoras en las actualizaciones grandotas, las principales, que la que llega este año es la iOS 26. Entonces, ya cuando sale la iOS 18.6, esto significa que durante este año han sacado 6 actualizaciones medianas. Y las actualizaciones medianas siempre traen funciones nuevas, correcciones de errores, algunas características modificadas, pero no más. Son algo medianamente grandes, pero no traen tantas novedades como las principales. Y la última, que es la punto 2, esto nos indica a nosotros que después que salió la versión 18.6 han llegado 2 actualizaciones pequeñas. Pequeñas en el sentido de que pesan 200 MB, 300 MB, 400, por ahí más o menos. Estas actualizaciones no son más que para corregir errores del sistema o temas de seguridad del dispositivo. No más. Estas actualizaciones pequeñas no traen prácticamente nada de novedades ni de funciones nuevas. Solamente es para corregir errores. Entonces, la principal, 18, es la grandota, la que trae todas las características nuevas, interfaz cambiada, funciones, modificaciones, en fin. La mediana es la que incluye algunas funciones, algunas correcciones y algunas modificaciones, pero no tan grande como la principal. Y la pequeña, que solamente viene para corregir errores y para seguridad del dispositivo cuando lo amerite. Entonces ya sabemos que cuando salga la iOS 26 es la actualización principal, la grandota, la que viene con muchas novedades.
Cuando salga la 26.1.0, vamos a darnos cuenta que lanzaron la primera actualización mediana con otras funciones incluidas al iOS 26. Y cuando salga la 26.1.1 es que agregaron una actualización, pero ¿para qué? Para modificar o arreglar errores que estén sucediendo dentro del sistema. Así que nada, señores, yo espero haberme dado a explicar de la mejor manera. Espero que me hayan entendido y que hayan captado la información la cual quise llevarles el día de hoy. Será hasta una próxima que volveremos con más de este segmento Tecnología Accesible con José Gómez en su programa Capacidades al Límite. Continuamos. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Tiempo de analizar los acontecimientos en Capacidades al Límite. Panorama actual. Los cambios en la educación, el desconocimiento general sobre enseñar en la actualidad y una defensa necesaria de la clase magisterial. La década de los 90 representa para la República Dominicana el inicio del rescate de la escuela que en los 70, con el perverso doctor Balaguer dirigiendo los destinos del país, venía de atravesar un periodo de crisis sin precedentes por factores como la baja calidad de la educación, la falta de recursos y una infraestructura deficiente. La escuela, tanto en la década de los 70 como la de los 80, estuvo marcada por un profundo deterioro, con altos niveles de ausentismo y deserción escolar, tanto de alumnos como de maestros, y un elevado índice de reprobación. El sistema padecía de una insuficiente asignación presupuestaria y la enseñanza era tradicional y enfocada en la memorización, como no se cansan de repetir quienes han auspiciado estos cambios para mejor, entre comillas, de la educación actual. Otros problemas de la educación de los 70 y los 80 eran los altos niveles de abandono escolar, el ausentismo y la deserción que el sistema educativo resolvió salomónicamente en la actualidad, conminando sutilmente a los maestros a pasar de curso a todo Cristo siempre y cuando éste asista a sus clases. De ese modo, se solucionó el atasco del bajo rendimiento académico generalizado y desaparecieron los problemas de aprendizaje del sistema. Un problema más que siempre fue central en la educación dominicana fue el de la baja asignación presupuestaria que limitaba la inversión en infraestructura, materiales y formación docente, pero que desde 2012, con la asignación del 4% a la educación en los inicios del gobierno del licenciado Danilo Medina, dejó de ser un problema central. Otro cambio a mencionar entre las décadas mencionadas y el presente es que el maestro era entonces el centro de la educación, él la dirigía, la hacía posible y la creaba a su imagen y semejanza. Entonces, un maestro era el límite mayor a que podía aspirar un humano, porque éste fungía como guía de sus alumnos. En esas décadas horribles, entre comillas, como nos quieren hacer creer, paradójicamente se enseñaba con libertad absoluta, por lo que un buen maestro con amplios conocimientos era un modelo a seguir y cada alumno podía expandir su ciencia y cultura hasta donde las posibilidades de su ansia de saber lo llevaran. En las aulas de entonces, la jerarquía máxima estaba representada por este maestro. Sin embargo, la narrativa moderna de ese tipo de educación se queja de que en esta la participación activa del alumno era limitada, a menos que se tratara de actividades específicas y autorizadas, como queriendo decir que el estudiante no tenía ninguna voz en lo concerniente a la educación. Pero lo que nadie dice es que esa voz, o digámoslo con claridad, esa sobreprotección que el sistema ahora da al alumno,
solo ha servido para destruir el necesario principio de autoridad que debe existir en cualquier lugar en el que alguien enseña y otro aprende. Desde fuera y en teoría, el alumno debe tener libertad absoluta en el aula, pero desde dentro y desde la cruda realidad, esto no es posible porque donde todos mandan y no existen jerarquías, nadie obedece. En ese mismo orden, y para concluir con la idea de los cambios que ha sufrido la educación, es importante referirnos al salto en cantidad de información disponible con que cuenta el alumno actual con respecto al de décadas anteriores. De la biblioteca pública distante a la información instantánea con un aparato electrónico, está claro que los alumnos y también los maestros actuales tienen a mano una herramienta inagotable para aprender a desarrollar investigaciones y crecer en conocimientos. Pero lo que se obvia en medio de todo este mar de información, tecnología y teorías modernas sobre cómo enseñar es la enorme carga de burocratización que ha adoptado la educación. Pues desde que ésta dejó de ser la cenicienta de los ministerios y empezó a manejar grandes presupuestos, ha sido asaltada como botín por políticos y empresarios, quienes se reparten en grandes contrataciones el jugoso presupuesto. Prueba de ello son los numerosos escándalos que suscita la salida de cada ministro y que pueden encontrarse sin esfuerzo en la prensa nacional. En este juego de intereses, el sistema ha encontrado el modo de convertir a los maestros en una pieza más del rompecabezas de la educación, en unos trabajadores útiles que no están ahí para educar, sino para transmitir unos conocimientos bastante limitados a sus alumnos, de modo que la empresa privada cuente con abundancia de mano de obra barata y de poca especialización. Con ello, este sistema también ha destruido lo que hacía de la educación un arte, y es el uso de la creatividad y de la espontaneidad, elementos ambos que caracterizaron el arte de enseñar en las décadas anteriores al 2000. Ahora todo es enseñar por competencia esta que al final del día solo posee una utilidad, la de enseñar a los alumnos las herramientas básicas para ser obreros con títulos académicos y mano de obra barata, con especialización limitada que los convierte en candidatos a sueldos de miseria, frustrados por haberse preparado académicamente, pero sin garantía de una mejora en su calidad de vida. Esa estafa de la educación actual puede definirse, sin temor a equivocación, como una fábrica de obreros con títulos universitarios. De ahí la negatividad de los jóvenes a prepararse, porque estudiar no representa el escape de la pobreza, como sucedía en los 80 y los 90, en que el estudio era un pasaporte seguro hacia la valorización y la respetabilidad social que actualmente están completamente perdidas. Retornando al tema del maestro, este es una víctima del sistema de educación que lo obliga a enseñar contenidos alejados de las humanidades y sobre todo de la empatía. Esta educación mecánica y pragmática privilegia el hacer cosas sobre el ser persona, lo que ha ido creando un perfil de dominicano egoísta, centrado solo en su propio beneficio y pendiente solo de lo que le conviene al individuo particular y no a la comunidad en general. Así, ahogado por este sistema que lo ahoga y no le permite una enseñanza humana y humanista, que no le ve como el guía principal del proceso educativo y que lo ha relegado y convertido en un empleado más sin la menor autonomía, agoniza el que antes fue un ser libre, que guiaba con la certeza del conocimiento y que era la confianza de los padres y de la sociedad. Ahora, aunque el maestro posee un salario digno, se le ha quitado lo más importante y valioso: la potestad de guiar para convertirlo en un obrero, un empleado obediente a los designios de una superestructura que no le concede la más mínima libertad de creación y que en nombre de innumerables teorías, a cual más tonta, contradictoria y absurda, se le conculca, vulnera y suprime la autoridad al maestro, y con ello se le cortan las alas para que, no sabiendo cómo volar él mismo por los mares de la creatividad, tampoco pueda transmitir este vuelo a las generaciones presentes, que aún son incapaces de ver la generación de esclavos que son,
orgullosos en su ignorancia de sus paredes repletas de inútiles títulos universitarios carentes de humanidad. Señores, con esto despedimos Capacidades al Límite por el día de hoy y esperando tenerles el próximo sábado, como siempre. Éxitos 90, una emisora del grupo Medios del